¿En qué base el logaritmo de 27 partido 8 es igual a menos 3? Entonces recordar que el logaritmo de b en base a igual c, esto va a ser si solo si a elevado a c es igual b, recordando que a y b son números reales positivos y que a es distinto de 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener un logaritmo de argumento 27 partido 8 con una base que no conozco que voy a llamar a, y esto va a ser igual a menos 3. Por lo tanto, esto va a ser, si solo si, a elevado a menos 3 es igual a 27 partido 8. Recordemos que x elevado a menos n es igual a 1 partido por x a la n. Por lo tanto, de acá voy a tener que 1 partido por a elevado a 3 va a ser igual a 27 partido 8. Luego entonces pasamos multiplicando los denominadores y vamos a tener 1 por 8, 8, y esto va a ser 27 por a al cubo. Luego pasamos dividiendo el 27 y tenemos entonces que a al cubo va a ser igual a 8 partido 27, y luego si aplicamos raíz cúbica vamos a tener a igual a la raíz cúbica de 8 partido por la raíz cúbica de 27, y por lo tanto esto va a ser 2 y esto va a ser 3, y por lo tanto la respuesta correcta va a ser la B. Luego tenemos, ¿cuál de las siguientes igualdades? Esos son falsas. 32 elevado a 3, notar que 32 es lo mismo que decir 2 elevado a 5, y cuando tengo esto elevado a 3, lo que hacemos es multiplicar los exponentes, por lo tanto tenemos 2 elevado a 15. Luego, notar que si yo tengo a dividido b, esto es lo mismo que decir a por 1 partido b. Bien, entonces vamos a tener 2 elevado a 15, que es esta primera parte, dividido por 2 elevado a 4, que es lo mismo que decir 1 partido por 2 elevado a 4. Y luego esto lo estoy multiplicando por 2 elevado a 4, y esto lo estoy dividiendo luego por 2 elevado a 4, que es lo mismo que multiplicar por 1 partido por 2 elevado a 4. Bien, entonces esto va a ser 2 a la 15, perdón, 2 a la 15 por 2 a la 4 partido por 2 a la 4 por 2 a la 4. Podemos cancelar el 2 a la 4 y vamos a tener entonces que esto va a ser igual a 2 elevado a 15 menos 4. Recordar que si yo tengo x elevado a y partido por x elevado a z, esto va a ser igual a x elevado a y menos z. Bien, y esto entonces va a ser igual a 2 elevado a 11. Se cumple la igualdad y por lo tanto esto es verdadero. Luego, en la proposición 2, tengo una expresión a la izquierda que la vamos a factorizar por 25 elevado a 4, es decir, por el exponente que es menor. En este caso tengo exponente 8 y exponente 4, y el menor va a ser 4, por lo tanto hacemos esta factorización y nos va a quedar 25 elevado a 4 más 1. Bien, y por otro lado, ¿cierto? En la parte derecha de la igualdad voy a poder factorizar por 25, entonces voy a tener 25 factor de 25 más 1. Bien, y todo esto elevado a 4. Recordemos que x por y elevado a n es lo mismo que x elevado a n por y elevado a n. Por lo tanto, aquí voy a tener 25 elevado a 4 por 26, ¿cierto? 25 más 1, y esto también elevado a 4. Luego entonces nos preguntamos si 25 elevado a 5 por, perdón, 25 elevado a 4 por 25 elevado a 4 más 1 es igual, eso nos vamos a preguntar, a 25 elevado a 4 por 26 elevado a 4. Entonces de acá puedo cancelar el 25 elevado a 4, y entonces nos preguntamos si 25 elevado a 4 más 1 es igual a 26 elevado a 4. Y nos podemos dar cuenta que eso es falso. Esto va a ser diferente. Bien, ¿por qué? Bueno, tenemos 25 multiplicado 4 veces y el 26 multiplicado 4 veces, ¿cierto? Por lo tanto, 26 elevado a 4 va a ser un número bastante mayor que 25 elevado a 4. Y esta suma de 1, la verdad es que no afecta mucho al resultado final. La diferencia entre estas dos cantidades va a seguir siendo bastante alta, por lo tanto, estos números definitivamente son distintos. Luego entonces la proposición 2 es falsa. Finalmente, la proposición 3, aplicamos igualdad de base y sumamos los exponentes. Recordar que si yo tengo x elevado a y por x elevado a z, esto es lo mismo que decir x elevado a y más z. Entonces voy a mantener la base, que es 6, y voy a sumar los exponentes. Voy a tener 6 más 6 más 6, que es 18, y esto va a estar multiplicado por 10. Nos vamos a preguntar si esto es igual a 60 elevado a 18, pero recordar que eso es lo mismo que decir 6 por 10 y todo esto elevado a 18, y luego si es que aplico esta propiedad anterior, voy a tener entonces 6 elevado a 18 por 10 elevado a 18. Notar que aquí yo tengo
6 elevado a 18 por 10. Nos preguntamos si esto es igual. Podemos cancelar el 6 elevado a 18 y nos va a quedar 10 es igual, signo de pregunta, 10 elevado a 18, y eso es también falso. Por lo tanto, esto como es falso, esto también va a ser falso, esto también va a ser falso, y luego entonces la proposición 3 va a ser falsa. Como me están preguntando por las falsas, la alternativa correcta entonces sería 2 y 3, es decir, la alternativa D. Luego tenemos, si m es igual a esa expresión y n es igual a esa expresión, ¿cuál de las siguientes proposiciones esas son verdaderas? Primero recordar que si yo tengo un número x al cuadrado y esto en raíz, esto va a ser igual al valor absoluto de x. Y entonces voy a tener dos opciones. Si x es mayor que 0, entonces esto va a ser simplemente x, ¿bien? O x mayor o igual a 0, ¿bien? Y si es que x es menor que 0, entonces esto va a ser menos x, ¿bien? Esta es la definición de valor absoluto. Notar que tengo esta expresión que he anotado acá, ¿cierto? Tanto en n como en m. Es decir, yo aquí puedo cancelar estos cuadrados con las raíces, pero tengo que tener cuidado con el valor absoluto. Por lo tanto, m va a ser igual a la raíz cúbica de 7 más 2 en valor absoluto, pero como estas cantidades son positivas, por lo tanto, x mayor o igual a 0, se mantiene el x, por lo tanto esto va a ser la raíz cúbica de 7 más 2. Y luego n, notar que voy a tener el valor absoluto de la raíz cúbica de 7 menos 2. Y la raíz cúbica de 7 es un número menor que 2. Por lo tanto, este resultado de acá es negativo. ¿Qué debo hacer? Debo entonces anotar este número, ¿cierto? Pero encerrarlo en un paréntesis y ponerle un negativo afuera, que es lo que hemos hecho acá. Notar aquí que tengo menos x, ¿cierto? Menos lo que estaba dentro del valor absoluto. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 menos raíz cúbica de 7. Bien, de esta forma entonces hemos determinado de forma explícita los valores m y n. Me dicen que m es un número irracional positivo. Notar que m en efecto es un número irracional positivo, ¿cierto? Porque está compuesto por raíz cúbica de 7, que es una raíz, ¿cierto?, que no es exacta, y más 2 va a seguir siendo algo irracional. Por lo tanto, esto pertenece a los irracionales y además es positivo, por lo tanto la proposición 1 es correcta. Luego dice, n es un número irracional negativo. Notar que n está dentro de una raíz, perdón, n es igual a una raíz cuadrada, ¿sí? N es igual a la raíz cuadrada de algo, y esto siempre va a ser mayor o igual a 0, por lo tanto no podría ser algo negativo. Bien, entonces, como n necesariamente es algo positivo, esto lo voy a descartar. Bien, y luego me preguntan por m más n. Entonces, m más n va a ser igual a la raíz cúbica de 7 más 2 menos la raíz cúbica de 7. Notar que puedo cancelar la raíz cúbica de 7 y esto me va a quedar 4. En efecto, entonces, la suma es un número racional, pero aquí cae, ¿cierto? No es negativo, sino que positivo, por lo tanto esto también es falso. Y como me están preguntando por la verdadera, entonces la alternativa correcta sería la A. Luego tenemos, si las desigualdades que tenemos ahí, ¿cierto? Nos preguntan por a más b es igual a n partido 8. ¿Sí? Esa es la pregunta con las hipótesis anteriores. En estas condiciones el valor de n es igual a. Entonces, notar que n va a ser igual a 8 veces a más b. Por lo tanto, la pregunta es cuánto vale a y cuánto vale b. Bien, notar que acá puedo aplicar una propiedad. Si yo tengo logaritmo de x en base y más logaritmo de z en base y, esto va a ser logaritmo de x por z en base y. Aplico esta propiedad, ¿cierto? Y voy a tener logaritmo de a por b partido 2 igual 2. Y nosotros ya vimos en este video que esto es lo mismo que decir 2 al cuadrado igual a a por b. Por lo tanto, ab es igual a 4, y además me están dando esta segunda hipótesis, por lo tanto a va a ser igual a 256 por b. Bien, lo que hice fue entonces pasar pasar multiplicando el b. Bien, y por lo tanto esto lo puedo reemplazar acá y voy a tener que a, que es igual a 256 por b, ¿cierto? Va a ser igual a 4, por lo tanto b al cuadrado va a ser igual a 4 partido 256. Luego puedo aplicar raíz cuadrada y voy a tener entonces que b va a ser igual a más menos 2 partido 16, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 256.
pero recordar que b es la base, perdón, es el argumento de un logaritmo y por lo tanto esto necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0, por lo tanto descartamos el caso negativo y esto nos va a quedar como 2 partido 16. 2 partido 16 es lo mismo que 1 partido 8 si simplificamos por 2 y entonces tenemos el valor de b, lo podemos reemplazar acá y vamos a tener entonces que a por b, que es igual a 1 partido 8, es igual a 4, por lo tanto a es igual a 32 si pasamos multiplicando el 8. Por lo tanto, hemos determinado cuánto vale b, cuánto vale a, y entonces estamos en condiciones de saber la suma. Vamos a tener entonces que n va a ser igual a 8 por a, ¿cierto? Que vale 32, más 8 por 1 octavo, ¿cierto? Esto se cancela y me queda 1. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale 32 por 8? Bueno, 8 por 2 es 16, 8 por 3 es 24, más 1, 25. Por lo tanto, n va a ser igual a 256 más 1, ¿cierto? Que esto va a ser igual a 257. Finalmente tenemos, si p y q, números reales positivos, se puede determinar que esa expresión, esa desigualdad se cumple si se sabe que. Tenemos primero esta primera expresión. Bien, notar que p y q son reales positivos, por lo tanto el q cuadrado lo puedo pasar dividiendo, ¿cierto? No va a haber problema con la indeterminación y además la desigualdad se va a mantener porque q cuadrado es un número positivo, por lo tanto voy a tener p al cuadrado partido por q al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser menor que 1. Lo que hice fue entonces imaginarme que esto está multiplicado por un 1, ¿verdad? Y pasar entonces dividiendo el q cuadrado. Bien, esta multiplicación por 1 no se nota en un principio, pero ahí está. Bien, y entonces voy a tener que p partido q al cuadrado va a ser menor que 1. Bien, ¿qué significa eso? Puedo aquí aplicar raíz cuadrada y voy a tener entonces p partido q, ¿cierto? Ambos números reales positivos, por lo tanto esta expresión es positiva, ¿cierto? Menor que la raíz cuadrada de 1, que es 1. Y entonces he podido determinar esto que tengo acá, ya que esto es menor que 1 y al mismo tiempo es mayor que 0, porque recordar que p y q son números positivos. Bien, y luego entonces 1 por sí sola me va a servir. Veamos entonces qué pasa con 2. Tengo que q partido p es mayor que 0, pero eso no me entrega información respecto al ejercicio porque eso yo ya lo sé. Como q y p son números positivos, q partido p es mayor que 0 y p partido q es mayor que 0, por lo tanto no podría asegurar, ¿cierto?, un orden. No podría decir que p es menor que q, por ejemplo. Bien. De hecho aquí, ahora que lo veo, no lo había visto antes, puedo haber hecho eso de forma inmediata. Como aquí en la 1, ¿cierto? Tenía p cuadrado menos q al cuadrado, podía yo aplicar raíz, sabiendo que p y q son números positivos, e iba a tener p menor que q. Bien, y entonces si p es menor que q, se va a cumplir que p partido q es menor que 1. Bien, entonces yo necesito que p sea menor que q. Y acá yo no lo voy a poder determinar en la información 2, porque podría tener que q es mayor que p, ¿cierto? O que q es menor que p. Por lo tanto, no lo voy a poder determinar. Y luego, ¿cierto? Entonces, esta proposición no me va a servir y con la única que me voy a quedar va a ser con la 1, que la resolvimos de dos formas, ¿cierto? La resolvimos primero de esta forma y también de esta forma que era mucho más rápida. Bien, por lo tanto, la alternativa correcta es la A.